Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi primer espacio abierto con su asesora virtual, mi primer espacio de aprendizaje con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y me da mucho gusto conocerlos. El día de hoy estamos, pues bueno, yo les estoy dando la bienvenida a este espacio. Recuerden que todos los espacios los vamos a tener los días miércoles y viernes. Solamente por esta semana, porque precisamente tenemos el día de mañana es festivo y el viernes que también no tenemos ninguna actividad. Bueno, no hay actividades como tal que realizar en plataforma. Solamente por esta semana, el día de mañana, voy a realizar mi sesión a las 12 del día. Sí les pido, bueno, va a ser entre 11 y 12 del día. Yo les voy a comentar más adelante en un mensajito para que ustedes puedan estar al pendiente y sobre todo puedan ingresar. Entonces, solamente les digo solo por esta semana, que va a ser el día de hoy y va a ser mañana jueves. Para la siguiente sí vamos a tener nuestras sesiones de espacios abiertos los días miércoles y los días viernes. Generalmente les realizo a las 8, 9 de la noche, esperando que ustedes ya estén un poco más desocupados quizá de todas estas pendientes de sus actividades personales, laborales, quizá académicas también. Entonces, por eso generalmente lo realizo en ese horario, ¿ok? Pero bueno, les doy la bienvenida nuevamente, como les decía. Es nuestro primer espacio y es importante que todos aquellos que vayan a ingresar recuerden que la participación activa es necesaria para que yo les pueda considerar como, como el punto extra que se les está dando por asistencia y sobre todo por participación activa a cada uno de los espacios. Entonces, les recuerdo, la forma que ustedes pueden participar, pues bueno, puede ser por medio de sus preguntas, puede ser por medio de sus dudas, comentarios, quizás si quisieran compartir alguna estrategia con sus compañeros que consideren que es importante que ellos también lo sepan para tener un mejor desempeño, para una herramienta que les pueda ayudar a hacer mejor las actividades, pues bueno, adelante, se los voy a agradecer, sobre todo porque les digo, es un espacio para compartir precisamente, ¿sale? Les tengo preparados una presentación. En cada sesión pues vamos a estar así con presentaciones para que ustedes se vayan guiando sobre lo que yo les voy a estar comentando. Les comparto ahora sí mi presentación. Me dices, ver si es que la puedes ver, ¿sale? Pero apenas la voy a compartir. Ah, lista. ¿Sí lo puedes ver? Ok, perfecto. Gracias, Ver. Disculpen, aquí solo tengo un errorcito. Voy a quitarlo un momentito y lo vuelvo a compartir. Tenía yo un errorcito. Entonces, cada asistencia, pues obviamente en cada sesión les voy a estar eh, pasando lista, pero también les decía, sobre todo con esta parte de la participación activa. Entonces, les comparto lo que vamos a realizar el día de hoy. Voy a hacer una breve explicación de algunos puntos solamente. En los espacios, generalmente, yo no les voy a explicar todo lo que tienen que realizar, solo algunos detalles que o tienen muchas dudas, porque algunos compañeros me lo han hecho llegar, por medio mensajero, por medio el foro aprendiendo, o bien porque quizá en otras generaciones, ya este es híjole, yo llevo 8 años trabajando para Prepa en línea CEP y este pues ya es un módulo que generalmente me asignan, entonces por eso los puedo orientar. Hay errores que pasan de generación en generación precisamente porque hubo quizá algunos detalles que no quedaron muy precisos, ¿no? Entonces, por eso se los voy a explicar en esta sesión. Ahora sí, nuevamente comparto mi presentación. Sí la ves, ¿verdad, Fer? Entonces les decía, este es mi primer espacio abierto del módulo 4. Mi nombre, les recuerdo nuevamente, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. El grupo que tengo asignado en esta ocasión es la generación 40, el grupo 029. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar. Primero les voy a dar la bienvenida a módulo 4.
Voy a platicarles cuál es el propósito de esta sesión. Haremos una revisión de actividades correspondientes a semana 1, pero les digo, solamente en algunos detalles. De manera general, sí, pero en algunos detalles me voy a detener más para que ustedes lo pueda tener claro como que ese punto que voy a estar abordando. Hablaré también sobre el foro Aprendiendo. Haremos los acuerdos, tomaremos acuerdos sobre los horarios en los próximos espacios abiertos y les realizaré algunas sugerencias generales. El espacio de dudas y comentarios, aunque lo tenemos también al final, lo pueden ustedes trabajar durante toda la sesión. ¿Cómo pueden participar? Pueden levantar su manita, pueden ustedes, bueno, levantan su manita y ya una vez que les dé la palabra, activan su micrófono, o bien pueden participar directamente con el chat. En el chat pueden, conforme yo voy avanzando con las actividades, con las revisiones, ustedes pueden ir escribiendo ahí sus preguntas, sus dudas, para que puedan, las pueda yo ir resolviendo. Obviamente les digo conforme vamos revisando, ¿no? Las actividades. Esta es la unidad 1, se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. Lo que van a hacer ustedes es revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios. Durante las 4 semanas se les va a explicar cómo ustedes pueden hacer el análisis de textos literarios, pero sobre todo va a haber recursos disponibles para que así ustedes lo logren. Tienen que leer todos los recursos para que puedan tener la claridad de lo que es un análisis de textos literarios. También veremos diversos géneros narrativos, literarios. Puede ser narrativo, lírico o dramático. El propósito de la sesión es resolver las dudas de ustedes surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo. También podríamos profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener. Quizá ya vieron las sesiones masivas grabadas y aún así todavía pudieran tener como que esos puntos que no están tan claros, y bueno, lo podemos revisar de una manera ya más individual dentro de este espacio. Y yo, bueno, espero que este módulo les contagie sobre todo el gusto por la lectura y quizá más allá que se les quede como un hábito. Les deseo mucho éxito. La actividad correspondiente a la semana 1, la actividad integradora 1, literatura, analizar textos literarios. Y lo que van a hacer es descargar un formato de plataforma similar al que ustedes están viendo en la pantalla. Tienen 3 textos: Al quien grato me deja Bustamante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Mucha información de lo que ustedes tienen en estos textos no va a venir directamente en la lectura. Ustedes que van a hacer una investigación en fuentes confiables, en donde les puedan dar información, obviamente, de lo que falta que ustedes tienen que ir complementando de cada uno de estos aspectos. Van a indicar quién es el autor, por ejemplo, de Al que ingrato me deja Bustamante, quién es el autor de El rey burgués y también de La verdad sospechosa. ¿A qué género literario pertenece? Les digo, no aparece en la lectura, pero ustedes revisaron los recursos previamente, los recursos de la semana, y ahí precisamente viene un recurso que se llama géneros literarios. Van a identificar cuál es el que corresponde a cada uno. Los 3 son diferentes, entonces es una clavecita. Van a investigar también cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Qué es lo que pasaba quizá en la sociedad? Si ustedes investigan cuándo se escribieron estas obras, Al quien grato me deja Bustamante, en qué año se escribió, por ejemplo, o El rey burgués, ¿cuándo se escribió El rey burgués? La verdad sospechosa, igual. Y van a buscar características de la sociedad de esa época, del año donde ustedes están investigando que se escribieron estos textos. Y con eso ya lo que ustedes lean lo van a interpretar y lo van a compartir en donde dice contexto sociohistórico y cultural de la obra, qué es lo que sucedía al mismo tiempo que estaba el autor escribiendo esto, porque obviamente esto se ve influido, se ve también reflejado, más bien, se ve reflejado en la manera en que ellos escribieron y sobre todo en las ideas que quizá o el mensaje que ellos compartieron, bueno, se ve precisamente por medio de la lectura. Después, ¿cuál es el contexto del autor? ¿Qué es lo que lo pasó? ¿Qué es lo que le pasaba quizá al autor? Hay algunas características que pudieran haber influido en que ese autor haya escrito de esa manera. De igual manera, investiga. Al quien grato me deja Bustamante, o más bien podrían irse por autores, Sor Juana Inés de la Cruz,
Contexto de Sor Juana Inés de la Cruz, al escribir al ingrato me deja, busco más. Tiene que ser mucha investigación, sí, pero tampoco es tan complicado. Solamente es leerlo, como procesar toda esa información y solo compartir en los espacios que vienen aquí. Tampoco se necesita que ustedes escriban todo el texto que viene, porque solo es copiar y pegar. Y el copiar y pegar, acuérdense que eso ya estarían incurriendo en plagio parcial. Entonces, yo lo que les invito es que lo lean y de acuerdo a lo que ustedes hayan entendido, lo van a compartir en estos espacios que vienen acá, dentro de cada uno de, de los cuadritos de la tabla. Después, la intención del autor. ¿Cuál sería la finalidad con la que el autor creó esta obra? Quizá para hacer una reflexión, quizá para compartir su vida. Algunos han dicho que hasta para desahogarse. Hay que justificarlo. Lo que ustedes comenten siempre hay que justificarlo. Se dicen, bueno, yo pienso que se desahogó el autor cuando me dicen por qué. Se desahogó el autor por esto y esto y esto y esto, ¿sale? El argumento en breve, de qué trataba toda la historia, la parte principal de la obra, de qué trataba, a qué se refería. El tema, la acción. En esta parte de la acción es muy importante porque generalmente ustedes solo colocan una oración, que lo consideran que es como la acción. Pero la acción necesita tener como tres momentos o tres etapas, en donde ustedes van a explicar qué pasó al inicio de la historia. Puede ser una frase que pasó al inicio, una frase que pasó durante el desarrollo de la historia y una frase que pasó al final. ¿Cuál fue el final de esa obra? Lo van a dividir así, tienen que ser los tres momentos de la lectura explicados en oraciones. Y con eso ustedes ya tienen entonces la acción. El tiempo de la obra, el espacio, los personajes. Hay recursos específicos que les hablan. Los personajes quizás no los vayan a ver como tal, que venga explicado. Este es el personaje 1, el personaje 2. No, pero ustedes los pueden interpretar. Algunas veces sí, van a venir toda la lista de personajes. En otros casos no van a ver lista de personajes, pero lo que pueden hacer es indicar, bueno, no venía quizá el nombre, pero yo interpreto que eran estos personajes, ¿sale? El tiempo, si fue, ya lo habíamos, me parece, lo habíamos checado. El tiempo, no, perdón, no lo habíamos checado. Puede ser un tiempo cronológico, puede ser un tiempo, el espacio, los lugares en donde se lleva a cabo la historia. Ustedes que se pueden imaginar, bueno, es no sé, puede ser que sea una cabaña en el bosque, ¿no? O puede ser que sea una casa de una persona cualquiera, una persona normal como todos nosotros, ¿no? Puede ser así o puede ser todavía algo mucho más diferente. Bueno, ustedes lo van a explicar, les digo, hay algunos datos que no vienen como tal, pero solamente es procesar la información y sobre eso van explicando lo que ustedes pues van entendiendo. Pero les digo, cuando investigan no van a compartir como tal toda la información que encontraron en internet, la copian y la pegan. Traten de que sea en resumen, o quizá lo que ustedes entendieron de cada uno sería lo ideal. Lo que ustedes entendieron de cada una de estas obras, bueno, ahora entonces lo platico y lo comparto en la parte aquí, ¿ok? Sobre todo en esa parte de evitar el plagio parcial. Siguiente. Elementos en relación al contexto de cada autor y la obra. ¿Cómo es que podemos relacionar el contexto del autor, que es de lo que les mencionaba al inicio de la tabla, lo que le sucedía al autor, cómo lo puedo relacionar con la obra, cómo lo interpreto? Aquí es importante que ustedes se fijen que debe de ser de 10 a 12 líneas, por ejemplo, en esta parte. En la siguiente, el comentario breve de 2 o 3 párrafos que no sea más allá de 15 líneas. Y el último, que son 2 párrafos de 10 a 12 líneas. Es importante que ustedes ahí se apeguen a esas extensiones en cuanto a la redacción, para que así no tengan un puntaje bajo precisamente por haberlo realizado de una manera como muy, muy breve. Y recuerden, si ustedes escriben de una manera breve, significa que no leyeron las obras, significa que no revisaron los recursos de la semana, significa que no había muchas ideas. ¿Y por qué no hay ideas? Precisamente pues porque no nos informamos o no investigamos. Por eso es necesario que ustedes lean suficiente. Y finalmente les digo, esas preguntas de casi siempre que vienen al final de una actividad nos sirven para reflexionar el tema que se estuvo abordando. Entonces, por eso es la importancia que ustedes puedan
hacer esta argumentación, explicarlo con sus propias palabras. La siguiente actividad es la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. También hay que leer dos obras, ya serían 5 obras en total. Van a leer el cuento La canción del oro de Rubén Darío y también van a leer El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. El formato que van a descargar de internet es este documento que viene aquí. Yo se los presento pues en imagen, pero ustedes lo van a poder editar, obviamente. En la primera parte, en la pregunta número 1, todos los incisos se enfocan a la canción del oro de Rubén Darío. Y te pregunta qué aprendiste del texto, si puedes identificar alguna problemática de la vida real, quizá que hayas identificado, ¿no? El lenguaje que utiliza el autor, si consideras que el lenguaje se usa, dame un segundito. Ya, perdón. Entonces les decía, si consideras que el lenguaje que utiliza en el texto facilita o complica, quizás es muy, muy difícil, o quizás algo súper sencillo, bueno, ustedes van a explicar ahí. ¿Qué opinas sobre el lenguaje también? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresiones artística? Siempre hay que decir el por qué. No nada más decir, sí, aprendí del texto, o sí hay una problemática de la vida real, o sí entendí el lenguaje que utiliza. No es tanto como sí o no, sino es lo que tú opinas. Sí considero, por ejemplo, sí considero que el lenguaje literario es una forma de expresión artística porque para mí es esto y esto y esto. O no lo considero que es una forma de expresión artística porque para mí no es importante, para mí no es esto, no es lo otro, ¿ok? Siempre es importante argumentar, aunque parece que solamente es una línea, pareciera que el documento solamente indica que es una línea, yo les sugiero que lo editen. Es un cuadrito de texto que ustedes pueden editar, arrastrar hacia abajo para que pueda ampliarse el cuadrito y ustedes puedan colocar ahí la respuesta que ustedes están argumentando. Les digo breves, eso hace que de acuerdo a la rúbrica yo les asigne una calificación muy baja. Si ustedes argumentan bien, tampoco es demasiado, o sea, toda una cuartilla, por ejemplo, no es necesario, pero sí considero que 3, 4 líneas va a ser lo adecuado en esta primera parte. En la siguiente parte, el Pedro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Primero lo que van a hacer es en el inciso A, con sus propias palabras, como si lo contaran a alguien más. Ya lo que leyeron, bueno, se lo van a contar a alguien más, me van a decir que entendieron del el perro y el cocodrilo, pero contado, la versión como contada desde ustedes. Tiene que ser entre 5 y 10 líneas. Después, en el inciso B, ahora sí, vamos a agregarle, porque la primera parte era con sus propias palabras contado por ustedes. En la siguiente parte, en el inciso B, ahora ustedes pueden retomar quizá algunas expresiones que encontraron dentro de la lectura, quizá no sé, algún lenguaje, alguna palabra que ustedes hayan visto y dijeron, ay, mira, me parece interesante, bueno, lo voy a incluir. Perdón, creo que me sacó la sesión, pero ya estoy de vuelta. Qué bueno que me esperaste, Fernanda, gracias. Estamos aquí, ok. Entonces, les decía, en esta parte sí es muy importante que ustedes ingresen algunas expresiones que hayan visto. Les decía, puede ser vocabulario nuevo que para ustedes sea como que, híjole, yo no lo conocía, pero me pareció interesante y entonces para mí esto sería bueno que yo lo incluyera, ¿va? Lo pueden agregar en la redacción, también igual de 5 de líneas. No crean que es todo un libro, no crean que es toda una gran redacción, solo es simple, es concreto porque aparte las historias no son tan largas, entonces por eso también nos podemos apoyar. Ay, gracias, Fer, gracias. Creo que empieza a llover y empieza a haber el mal clima aquí, entonces empiezan a fallar mucho las redes de internet. Bueno, voy a ir un poquito más breve para que vayamos avanzando, no se nos vaya a cerrar otra vez. Después, en los siguientes textos, bueno, gracias, Fer, gracias por tu comprensión. Entonces les decía, ya que hicieron esta parte de su redacción, ahora sí me van a indicar cuál es el fondo y cuál es la forma. Hay un recurso precisamente que viene ahí dentro de la plataforma que se llama fondo y forma.
Tienen que investigar, es muy breve y es muy sencillo. Y pueden retomar algunos elementos de la lectura para que puedan explicar el fondo es esto, la forma es esto, por esto. En esta parte de la pregunta 3 solamente se enfoca a la respuesta de la pregunta número 2. El inciso A y el inciso B, perdón, inciso A y el inciso B solo tienen que ver con la pregunta número 3. Entonces, ¿cuál sería el fondo y la forma de ese texto que ustedes redactaron? ¿Sale? Y decir, obviamente, el fondo y la forma es esto por esto y esto. ¿Qué tipo de lenguaje te gusta utilizar más? ¿El cotidiano o el literario? Algunos me dicen, es que el cotidiano pues es algo con lo que estamos acostumbrados, ¿no? O el literario sí, porque me da, no sé, me da a entender otras palabras, conozco otras expresiones. Bueno, ustedes lo van a explicar por qué. Les digo, solo son como ejemplos, pero ustedes hay que indicarlo siempre que salen. Siguiente. Dos actividades formativas que tienen que realizar que se contabilizan dentro de la participación individual automática. Tienen que realizar también una actividad socioemocional, sobre todo contestar el cuestionario a más tardar este domingo 18 de septiembre. Le suma el 5% a su promedio final, entonces por eso es importante. No se pueden habilitar extensiones para un cuestionario socioemocional. Esos tal cual se cierran y no los puedo apoyar, entonces por eso los invito, porque todo esto al final, de repente cuando ya estamos en cierre de módulo, dicen, híjole, ¿cómo no hice esa actividad? ¿Cómo no le sumé ese tan sencillo que era? Porque todo sumaba y entonces les daba quizá un mejor promedio o los hacía que acreditaran el módulo. Entonces, por eso no está de más que vayan realizándolo todo, no tengan ningún pendiente y así ustedes tengan suficientes puntos para tener un promedio muy, muy bueno. El foro aprendiendo, ese es ahí donde me preocupa un poquito porque he visto poca participación. Yo les he compartido, ya les expliqué ahí en el foro aprendiendo sobre la parte de la participación en espacios abiertos. Entonces, sí me gustaría que lo leyeran. Lo voy a compartir también en el foro de novedades, sí, para que ustedes vayan enterándose de la información, pero si es necesario que lo vayan leyendo, que lean esto. A veces se me hace mucho más fácil porque yo considero, y en otras generaciones me ha pasado, que mis alumnos ingresan mucho al foro aprendiendo. Entonces, para mí sí es un medio que utilizo, una herramienta que utilizo mucho en plataforma para darles a conocer, no sé, algunos puntos importantes. Como es un espacio también muy abierto en donde ustedes van a explicar preguntas, dudas, estrategias, también no sé, algún comentario. Yo sé que ustedes también lo consideran a veces como espacio social, pero más que espacio social, es un espacio donde vamos a compartir, como les decía, preguntas, dudas. Cada semana les voy a estar realizando una pregunta. En esta ocasión, por ejemplo, les escribí, ustedes, como ven, ¿qué consideran que sería como que las impresiones, perdón, que tienen sobre las lecturas de este módulo 4 que ya están ustedes obviamente revisando, están leyendo y quizás si no tenían, yo creo que ya tienen un poquito más de práctica porque el módulo 3 también tiene que ver mucho con lectura y con argumentación. Entonces, aquí solamente les estoy preguntando si ustedes consideran, no sé, que estas lecturas de este módulo, cómo les están pues no sé, impactando, quizá que les están como que reflejando, ay no, pues a mí me refleja mucha ternura, mucho amor, o quizá odio, quizá diversión, no, no sé, ustedes como lo vayan experimentando, es bueno que lo vayan compartiendo. También pueden mencionar si hubo alguna que les gustó más, quizá una que les gustó menos, se les hizo muy complicada, sería como interesante leerlo. ¿Qué género les gusta más? Porque una vez identificamos un género y dices, híjole, ya de aquí, todas mis obras, las obras que vaya yo a leer o los libros que vaya yo a leer, preferiría que fueran con este género literario porque la entiendo fácilmente, ¿no? O me gusta más por ciertas características. Les decía cuál se les complicó más, etcétera. Esto va a ser necesario. Sé que es bueno que ustedes compartan sus buenos deseos, buenos días, que todo nos vaya súper bien. Eso está muy bien, pero también vayan ustedes agregando la parte de la respuesta, sobre todo por las preguntas que yo les estoy realizando, para que de esta manera podamos ir participando. Este foro me gusta también mucho porque es como una práctica, es como un ejercicio previo a los foros que ustedes van a trabajar. En este módulo hay dos foros que tienen impacto en su calificación, el foro de la actividad integradora número 6 y tenemos el foro de integración.
En semana 3 y en semana 4 van a estar realizando participaciones en foros, entonces por eso es importante que empiecen a practicar con este foro aprendiendo para que así cuando lleguemos a la semana 3 y a la semana 4 ya no les cuesta trabajo, porque a veces dicen es que jamás en la vida he escrito en un foro. Bueno, pues este es el espacio para que practiques y cuando llegues al siguiente, como les decía, al siguiente foro, a los que sí se evalúan, entonces ahora sí, ya sea como una práctica, ¿no? Ya sé cómo se escribe, ya sé cómo emitir mi opinión, ya sé cómo argumentarlo, también eso es importante. Entonces, se los encargo mucho para que ingresen, participen, sobre todo también para que vean lo que yo les comparto, porque es información importante. Ahora, en cuanto al horario para las próximas sesiones síncronas, está bien si las tomamos por la noche, los días miércoles y viernes. Les digo, aplicaría para la próxima semana, miércoles y viernes de la semana 2, de la semana 3 y la semana 4. Ahorita en esta semana no, por lo que les mencionaba al inicio de la sesión, que es, tenemos el día viernes, que es día inhábil, entonces no vamos a poderlo tener, pero lo puedo realizar para el día de mañana y nada más les compartiría el horario. Y les digo, pero para la siguiente semana sí me gustaría, ¿está bien que sea por las noches o quieren ustedes que tengamos los espacios abiertos por la mañana? A ver, Fernanda, tú que estás presente, dime, ¿a ti qué se te facilita más? Si es por la noche, yo, de hecho, en mi presentación les comentaba que trabajo en un bachillerato en un centro escolar aquí en la ciudad de Puebla, donde yo radico, donde yo vivo, donde soy. Entonces, pues, trabajo en el vespertino, en el turno vespertino, entonces por eso para mí es un poco más fácil que lo tengamos por las noches, pero si ustedes a la hora que sea, ay, perfecto, Fernanda, muy bien. Les digo, para mí se me hace fácil a las 8 o 9 de la noche, también los he realizado en otros grupos en este horario porque les decía, es cuando ya más tiempo tienen libre, cuando ya aparte ya es como que están un poco más relajados, ya no hay tantas actividades pendientes, entonces por eso es que pueden ingresar. Pero, pero bueno, si dices que por la noche también estaría bien, perfecto. Te agradezco, Fernanda. Lo comparto dentro del foro aprendiendo esto para que ustedes también se vayan enterando y las personas que vayan a ver más adelante la sesión también estén participando de esa manera, indicando el horario tentativo que podríamos tomar para las sesiones síncronas, ¿sale? Siguiente punto, ahora sí son mis sugerencias generales, pero antes de pasar a las sugerencias generales, Fernanda, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta para que pueda yo tomarte en consideración tu participación activa? Si gustas, puedes activar tu micrófono o compartirlo dentro del chat. Hola, asesora. No tengo ninguna duda, todo me quedó bastante claro. Ok, bueno. ¿Qué te parecen las lecturas que estuviste realizando en esta semana? ¿Cuál fue para ti la más interesante? Pues hoy apenas estuve empezando con mis actividades y pues ya, pero no sé, no me gusta mucho la lírica, ¿es esa? Sí, no me gusta. Ah, bueno. Quizá más adelante van a haber diferentes textos literarios. No nada más van a ser, por ejemplo, estas obras. Empezamos ahora sí quizá un poquito de más, de lecturas un poco más de hace mucho tiempo. Vamos a irlo actualizando hasta que vean cómo es ahora la literatura y cómo se pueden analizar los textos literarios ahora con obras publicadas y creadas quizá mediante el uso de las TICs, quizá mediante otros recursos y va a ser yo creo que interesante para ti. Sí, espero. ¿Cuál es la que ya has leído, Fernanda? Ah, es la de al que ingrato me deja busco amante. Ujú. ¿Y qué te Esa. pareció? ¿Estuvo complicada? Pues un poco se me dificulta entender pues la lírica. Ujú. Sí, es eso, a veces no estamos acostumbrados, ¿no? Y por eso es que luego decimos, híjole, a veces no le entiendo. Tenía un alumno que igual me decía, es que no le entiendo, maestra. Y cada vez que venía a mis sesiones,
ya platicábamos algo, me decía, a ver, dígame si estoy bien, porque no sé si estoy entendiendo lo correcto, estoy entendiendo algo diferente, ¿no? Entonces, adelante, si tú Sí, quieres leerlo, yo te sugiero que los leas los días lunes, martes, para que el miércoles que ingreses digas, bueno, ya tengo más ideas, a ver, ay, oriénteme por si hay algo que tuvieras dudas, ¿sale? sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos con la parte de las sugerencias. En las participaciones en foro tienen que ser claras, tampoco tiene que ser como muy larga la participación, pero sí que esté argumentada, que diga siempre el porqué de ese punto de vista que ustedes tienen. Cuando van a guardar los documentos, guárdenlos con la nomenclatura indicada, tal cual sus apellidos, guión bajo, sus nombres o su nombre, guión bajo, la abreviación de módulo 4, semana 1, actividad integradora número 1, actividad integradora 2, para que así no se confundan. Me ha tocado, les digo, en otras generaciones, que los alumnos suben actividades y me dicen, bueno, es que ya estará la actividad integradora número 1. Les digo, sí, pero era del módulo 1 o del módulo 2, incluso hasta del propedéutico. Se han confundido, entonces verifiquen muy bien que también lo que hayan subido a plataforma sea lo que se les está pidiendo, porque ahí es donde de repente tenemos la baja calificación, una calificación quizás hasta con 0 porque no era la actividad que se estaba solicitando. Entonces, verifiquen muy detenidamente este punto. El uso de las muletillas, cuando a veces escribimos, lo escribimos tal cual como se nos vino a la mente, ¿no? Entonces, si yo quiero poner una opinión, digo, bueno, pues, yo creo, y así tal cual lo van escribiendo. Entonces, sí, o sea, sí lo entiendo que lo usamos cuando hablamos, ¿no? Y cuando hablamos ocupamos estas palabritas que no son más que muletillas, se les llama muletillas. Pero cuando escribimos tenemos la ventaja que lo podemos editar y los podemos omitir y entonces los podemos escribir de una manera mucho más correcta. Sobre todo acuérdense que estamos como que aprendiendo a escribir correctamente. Cuando leemos, estamos agregando a nuestro vocabulario, estamos agregando palabras nuevas, estamos agregando expresiones que podemos emplear cuando redactamos, etcétera. Entonces, es una de las grandes ventajas. Bueno, hay muchas más, ¿no? De leer. Entonces las sugerencias son que pueden empezar a escribir su participación. Desde mi punto de vista, por ejemplo, o en mi opinión, me parece que no sé, el texto de Juana Inés de la Cruz se vincula mucho con su contexto por esto y esto, ¿no? También puede ser de acuerdo a lo revisado. Puede ser, por ejemplo, de acuerdo a lo revisado, para mí fondo y forma es esto, fondo es esto, forma es esto, porque ya revisaste previamente los recursos, ¿no? Siguiente, responder a las preguntas planteadas. Les decía, las últimas preguntas dentro de una actividad, pues te están invitando a que reflexiones, a que analices, a que argumentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que responder, no de una manera breve, pero tenemos que responder de una manera detallada cuál es nuestro punto de vista. Por eso es la importancia, porque estamos demostrando si aprendimos o no aprendimos el tema de esta semana. La brevedad en las respuestas demuestra precisamente que ustedes no leyeron, quizás no investigaron, no revisaron los recursos de la semana. Cuando lo lees, como les decía hace ratito, ¿no? Si ustedes leen, si revisan los recursos de la semana, más aparte, se informaron en diferentes fuentes confiables, pues bueno, se nota porque van a tener muchas ideas que pueden compartir dentro de sus participaciones. El plagio, en el punto de plagio, acá les estoy compartiendo un videito, es muy breve, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que evitar solamente copiar y pegar la información, porque les decía, estaríamos incurriendo en plagio parcial o en plagio total. No importa que ingresen al final los links de las fuentes confiables, de las fuentes que ustedes, perdón, revisaron. Acá lo importante es que se le dé el crédito al autor, pero solamente incluyendo entrecomillado. Lo vamos a ver el día de mañana, cómo es que podemos evitar incurrir en plagio. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que podemos hacer y sobre todo para que ustedes no tengan esta baja calificación, porque si tienen ya obviamente una calificación baja porque se detectó plagio parcial o total, la calificación ya no se les puede modificar, ya no se les va a poder permitir hacer una otra entrega para que ustedes puedan como modificar esto. Entonces, les pido que tengan mucho cuidado con esto y sobre todo para que no tengan un llamado de atención y una baja calificación. Para evitarlo, les digo, vamos a utilizar, perdón, el parafraseo, pero el día de mañana les explico a detalle cómo lo vamos a realizar. Otro punto importante, el evitar el uso de mayúsculas en toda la redacción.
Si yo les hubiera colocado todo en mayúsculas, de acuerdo a las reglas de la etiqueta, es como si yo les estuviera gritando, como si yo quisiera llamar su atención hasta de una manera agresiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente emplear mayúsculas, minúsculas, para que así tenga una redacción tal cual como lo están viendo ustedes aquí en mi pantalla. Lo único que yo hice fue colocar en mayúsculas las palabritas que me gustaría que ustedes consideraran así como punto importante, ¿no? Evitar el uso de muletillas o el plagio, ese también es otro punto importante, y por eso se los estoy destacando. Pero si no es necesario, pues adelante, solamente así como lo ven, mayúsculas, minúsculas. Y bueno, tienen ustedes, para solicitar una extensión, es importante que ustedes tomen como máximo 72 horas. Si las actividades se cierran este domingo, tendrían lunes, martes, perdón, lunes, martes, miércoles de la siguiente semana para solicitar una extensión. Estas extensiones, sí les pido que ustedes me indiquen el día lunes, martes o miércoles con la actividad realizada. O sea, así tal cual, me están pidiendo el tiempo para que yo les habilite la plataforma, pero ya tienen la actividad, porque luego las extensiones no las puedo como que alargar para 5 o 6 días. A veces me decían otros alumnos, bueno, es que yo no ingreso constantemente, ingreso cada semana una vez. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a ver mi mensaje y cómo vas a ver que tienes una extensión habilitada? Por eso les digo, ingresen, sobre todo porque es importante que ustedes ingresen diario. Siempre hay información que deben de saber, que información que ustedes deben de poner en práctica. Entonces, les digo, solicítenlo como máximo, por ejemplo, para el día miércoles, y una vez que ya tengan esta extensión, yo les voy a indicar generalmente en menos de 24 horas o máximo 24 horas, les estoy respondiendo y les estoy indicando, bueno, mira, tu actividad que me solicitaste, tal, la 1, la 2, la 3, no sé, ya está habilitada, tienes como fecha límite, porque les decía, no la puedo habilitar como por mucho tiempo, solamente un tiempo límite, que es generalmente un día, en donde ustedes pueden subirla con toda calma a plataforma, pero por eso es importante que ya la tengan. Y también les solicito de una manera muy atenta y respetuosa que cuando ustedes me piden una extensión, siempre me indiquen cuál es el motivo y cuál es la actividad que necesitan. A veces me dicen, bueno, es que necesito las actividades que me faltan. Bueno, sí, pero ¿cuáles te faltan? ¿Cuál es la que específicamente? Porque quizá te estoy habilitando alguna que no la hayas, ni siquiera la hayas realizado o ni siquiera la hayas considerado, ¿no? Entonces mejor me indican, es tal actividad de tal semana y el motivo es por esto, de una manera breve, tampoco es como, no quiero como que se sientan invadidos, ¿no? Y de que estoy pidiéndole más información. No, es de una manera breve que me digan, tuve alguna complicación, tuve esta situación, etcétera, y se entiende que es pues por una emergencia. No van a estar solicitando extensiones cada semana porque va a ser muy complicado. Va a llegar un momento en el que todo se les va a juntar, todas las actividades, todos los pendientes se les van a acumular, y entonces